El siglo XIX fue un siglo muy sintomático en la política para los venezolanos. En ese siglo ocurrió la independencia política de las naciones que habían sido conquistadas y sojuzgadas por el Imperio Español. También en ese siglo, en el país del norte, descubrieron el petróleo. Y no solamente que lo descubrieron, sino que lo procesaron y lo industrializaron. Y el imperio norteamericano, que ya estaba en ciernes, empezó a buscar otras fuentes de suministro de petróleo, por cuanto que no confiaban mucho en la capacidad productiva de su país. Fue así como ellos abordaron la exploración en América Latina. Y a finales del siglo XIX, ellos se dieron cuenta que en Venezuela había una potencial fuente de petróleo y les interesaba mucho ese recurso. A finales de ese siglo hubo una revolución en Venezuela que llevó al poder a un personaje muy nacionalista y de nombre Cipriano Castro. Ese personaje entendió, cuando se enteró de que la búsqueda del petróleo, en la necesidad de que ese recurso tenía que ser administrado por los venezolanos. Entonces, el imperio se dio cuenta de que el presidente de Venezuela, que se había enfrentado a un bloqueo por potencias europeas, se dio cuenta de que no era un líder de fácil manejo. Así fue que a principios del siglo XX ellos convencieron al vicepresidente de la República en esa oportunidad para que tomara el poder. Este vicepresidente de la República aprovechó una enfermedad del presidente a comienzos del siglo XX, que se lo fue a curar a Europa. Y estando en Europa, el vicepresidente, que era su compadre, le notificó que ahora el poder lo tenía él, que no tenía por qué regresar a Venezuela. Se produjo ese primer golpe de Estado. Eso fue el primer eslabón para que el imperio tomara el petróleo venezolano. Así como empezaron a llegar exploradores, investigadores, geólogos norteamericanos a analizar y se descubrió petróleo en el año 1914 en una localidad del estado Zulia, y perforaron el primer pozo productivo de petróleo en Sumaque 2, que aún está todavía en producción. O sea, es un yacimiento que tiene ya 100 años de producir petróleo. Entonces, ese derrocamiento que se produjo del presidente nacionalista hizo que las compañías petroleras fueran las que controlaran la explotación del petróleo. Para guardar las apariencias, el gobierno lo que hizo esa oportunidad fue que le dio concesiones a algunos venezolanos y se crearon empresas con nombres venezolanos, pero realmente estos le transfirieron las concesiones a las compañías petroleras. Así el petróleo cayó en manos de ellos. Ese nuevo gobierno que se instauró al principio del siglo XX fue un gobierno de época dictatorial, perseguidor, anuló la libertad pública, miles de presos políticos fueron a las cárceles y algunos al exilio, dependiendo de su condición de clase. Algunos lo mandaban al exilio y los otros los metían en cárceles como la Rotunda. Bueno, fue pasando un tiempo y se fue germinando en la sociedad venezolana un sentimiento de la necesidad de que el petróleo pudiera ser manejado por los venezolanos. Hubo varios ministros de fomento que hicieron unas leyes bastante
nacionalistas, que no les quedó otra alternativa que el dictador que aceptarles en su momento. Ese dictador murió en 1935 y fue relegado en el cargo por uno de sus generales, que era de confianza, que estableció un régimen mixto, una especie de dictadura pero con libertad. Se instalaron los partidos que ya estaban en el exilio. En el exilio un venezolano fundó junto con otros comunistas en Costa Rica el Partido Comunista en Costa Rica. Entonces eso fue Rómulo Betancourt. Entonces fundó el Partido Comunista porque era comunista. Bueno, muchos de ellos estaban en el exilio, regresaron muchos al exilio y empezaron la lucha política en Venezuela. Pero llegó un momento dado en que se fue desbordando el movimiento popular y las protestas crecían, entonces el gobierno tuvo que suspender la garantía, volver a las prácticas de la represión, hacerlos presos y exiliar. 5 años posterior a este presidente vino un nuevo presidente que también era otro general del ejército gomecista. Ese era general Isaías Medina Angarita. Era un venezolano que tenía ideas liberales. Él fue el que abrió las libertades públicas en Venezuela. Llamó a los partidos y los partidos se establecieron. Al principio de su gobierno, un partido como la Acción Democrática que venía del exilio fue fundado. Porque en la época del anterior presidente ellos se habían reunido como una organización revolucionaria de venezolanos, orden. Pero después dieron el paso, porque en el orden había varios dirigentes que no podían estar juntos, porque todos eran líderes. Entre ellos estaba Jovito Villano y estaba Rómulo Betancourt. Entonces cada uno de ellos fue formando su propio partido. Y Rómulo Betancourt, junto con un grupo de venezolanos que le seguía, fundó el Partido Acción Democrática, un partido de masa que se declaraba antiimperialista, revolucionario, de ideas marxistas. También fue el Partido Comunista legalizado y todos los partidos fueron legalizados. Y en ese mismo periodo de Isaías Medina Angarita se creó también todo lo contrario, un partido de la Falange, un partido de la ultraderecha venezolana que le pusieron como nombre Copey. Y lo dirigía un señor llamado Rafael Carrera. Bueno, Isaías Medina Angarita soportó una rigurosa oposición de parte de Acción Democrática y del Partido Comunista. Él estableció relaciones con la Unión Soviética y eso le cayó muy mal a la gente de la Falange, el que establecía relaciones con la Unión Soviética, y peor le cayó a la gente de los Estados Unidos. Entonces empezó la lucha de calles y de esas cuestiones y le pedían hacer una nueva constitución al presidente. Él, en su ámbito de poder, no tenía un consenso con sus asesores para hacer eso. Entonces fue difiriendo las cosas hasta que llegaron a la conclusión de que debía haber un venezolano que los nucleara a todos ellos y se votaran por una sola persona y que después se hacían las transformaciones. Fue escogido ese venezolano. Era el embajador venezolano en los Estados Unidos. Pero 3 meses después de eso se enfermó y tuvo una enfermedad bastante difícil, fue la locura. Entonces el presidente propuso un hombre llamado Ángel Medellín que no fue aceptado por los demás. Entonces ahí empezó la conspiración contra Medina Angarita, que cristalizó el 18 de octubre de 1945. Entonces el 18 de octubre de 1945 derrocan a Isaías Medina Angarita y una junta revolucionaria toma el poder. Esa junta fue presidida por Rómulo Betancourt y estaba el coronel Carlos Delgado Chaló, estaba Mario Vargas y otros venezolanos que lo acompañaban. Resulta que Acción Democrática empieza a gobernar desde ahí y se hizo un partido de nación fuerte. En sus principios, ellos establecían la revolución, el socialismo, el marxismo como método de estudio, y eso no le gustaba al imperio. Acción Democrática entonces
tomó varias medidas con respecto al petróleo, elevó la ganancia del país petrolero, se hizo la Constitución, se eligió la Constitución, se aprobó la Constitución, y esa Constitución fue en el año 47. Bueno, se estableció el voto femenino, la mayoría de edad para votar era 18 años, o sea, hubo muchas ventajas en esa Constitución. Fue electo entonces Rómulo Gallego, pero Rómulo Betancourt seguía siendo el que lideraba el partido, cosa que no le gustaba a los militares que estaban junto con él. Y esos mismos militares se confabularon y le dieron un golpe de Estado a Rómulo Gallegos. O sea, darle el golpe de Estado a Rómulo Gallegos, ellos vinieron y disolvieron Acción Democrática, disolvieron al Partido Comunista, no sé, disolvieron a ORD, pero no disolvieron a COPEI, que era la fuerza que le sirvió de palanca a los militares para dar el golpe de Estado. Bueno, Acción Democrática se estableció como un partido de masas revolucionario antiperonista. De ahí se nutrieron muchísimos líderes de Acción Democrática estudiando el marxismo y lo estudiaron a profundidad. Fue pasando el tiempo, 10 años, en 1948, el general Pérez Jiménez se había vuelto un dictador de una policía política que era muy salvaje. Eso torturaban, mataban, eso no era para desaparecían. Bueno, pero eso no fue el motivo por el cual Pérez Jiménez después sale del poder. Sale del poder porque Pérez Jiménez empezó a hacer obras públicas que no le gustaron a la burguesía. Empezó a llenar de autopistas el país. Hizo la vía que iba de Caracas a Maiquetía, con unos viaductos que eran sorprendentes. Iba a ser la vía férrea, ya estaba establecido que la vía férrea iba a ser hecha, pero para ello se requería el acero, y Venezuela ya se había descubierto un cerro lleno de hierro, que era el Cerro Bolívar. Entonces, la concesión de la explotación del hierro, la United Steel de los Estados Unidos quería esa concesión, pero el gobierno de Pérez Jiménez se lo otorgó a la Innocenti italiana. No le gustó al imperio eso. Entonces, la red ferrocarrilera no le gustaba tampoco a las empresas automotoras, ni a la General Motors, ni a la Chrysler, ni a la Ford Motor Company, porque si Pérez Jiménez llenaba de ferrocarriles el país, el desarrollo de las carreteras no se iba a expandir, y ellos querían que se expandiera para poder vender más vehículos. Bueno, esas cosas se fueron juntando, así como el caso de la petroquímica en Morón, que se le entregaron a otro país. El teleférico de Mérida se lo dieron a los franceses. O sea que Estados Unidos estaba quedando afuera. Entonces los Estados Unidos hicieron una macolla contra Pérez Jiménez, y junto con los militares que habían dado golpe a Medina, le dieron el golpe a Marco Pérez Jiménez y lo sacaron. Entonces sale Marco Pérez Jiménez del escenario, porque había hecho muchas obras, los grandes edificios esos de superapartamentos. Pero él pensaba acabar con los ranchos en Venezuela, eso no le convenía a la burguesía. Total que al caer hay una junta de gobierno, decreta las libertades públicas y toda esa serie de cosas, y se convoca a elecciones presidenciales para el 1950, diciembre del 58, porque el 23 de enero del 58 cayó presidente, y las elecciones. Entonces ya era legal, estaba legalizada Acción Democrática, el Partido Comunista, URD, COPEI. Bueno, fueron un enfrentamiento a unas elecciones. Acción Democrática conservaba, con todo el que había perdido en los años de la dictadura, varios líderes que fueron asesinados. Acción Democrática le asesinaron a algunos líderes, igual que al Partido Comunista. Sin embargo, seguía el fervor de la masa por Acción Democrática. Y en el año 58 se hicieron esas elecciones. Muchos de nosotros, cuando la Revolución de Octubre, que estábamos muy jóvenes, éramos adolescentes, eso fue en 1960
en 1945. Yo diría como 13 años. Y en 1946 yo me inscribí en la Asociación de la Juventud Venezolana, que era el brazo juvenil de Acción Democrática. Y empecé mi peregrinaje político en ese año, el año 46. Bueno, cuando cayó Rómulo Gallego en el 48, a nosotros nos persiguieron porque papá, por alguna razón, se mudó de pueblo. Vivíamos en un pueblo y papá se fue por otro pueblo, y ya no nos conocían, no nos pudieron perseguir. Pero teníamos el fermento dentro y el fermento revolucionario. Y nosotros, cuando estábamos en la juventud, los líderes que teníamos en la juventud eran líderes bastante revolucionarios y con una misión socialista del mundo. Total que Acción Democrática emprende entonces su gobierno. Ese fue un gobierno que firmó un pacto en Nueva York en diciembre del 57 y en enero del 58 derrota. Ese pacto fue avalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Quiere decir que tanto Betancourt, Acción Democrática, Villar y Caldera de Copey ya estaban de acuerdo con el imperio para derrotar a Pérez Jiménez y ya se habían entregado al imperio. En el seno de la Acción Democrática se da una lucha interna porque los líderes de la Acción Democrática que quedaron dirigiendo el partido en la clandestinidad no eran proclives a la corriente del Betancourt, que todavía estaban en el exilio. Entonces empezó una lucha ideológica dentro del partido que fue llevada a la juventud. Nosotros pertenecíamos a la juventud y participamos de esa lucha ideológica, una tremenda lucha ideológica. Cada vez que había una convención salía a flote eso. Hasta que ahí se pasaron 3 años de discusión, 58, 59 y 60. En el 60 ya la juventud y los líderes que eran de la juventud revolucionarios ya estaban asfixiados del proceso democrático. La Acción Democrática se había transformado en una entelequia, era un partido de derecha. Ellos decían que era de izquierda, pero no era ningún partido de izquierda, que era un partido de derecha. Sus grandes líderes de derecha. Había algunos líderes viejos que conservaban sus cuestiones como el viejo del Trapeto Figueroa, pero como él tenía una solidaridad con los fundadores, porque él era fundador, él no quiso abrazar el movimiento que tenía la juventud de la Acción Democrática. Un líder de ellos sí se pegó fuertemente a la juventud, que fue Domingo Alberto Ranero. Y en el 9 de abril de 1960 se produce la ruptura de la juventud de Acción Democrática con Acción Democrática. La ruptura total. Una ruptura eminentemente ideológica. No fue una ruptura de otra naturaleza, por cargos ni por nada de esas cosas. Ahí hubo varios actores que fueron los ejes principales de esa ruptura. Hubo varios de ellos que fueron fundadores del MIR. Uno al poco tiempo, al año de estar fundado el MIR, dejó el MIR y se volvió hacia Acción Democrática, y así fueron haciendo los varios. Se fue decantando el partido y el partido se fue radicalizando más, se fue haciendo más revolucionario, con mayor firmeza ideológica, y el marxismo era la fuerza ideológica que motivaba al MIR. Bueno, llegó un momento dado en que el gobierno empezó a ponernos un obstáculo, hacía preso a los diputados que tenían inmunidad según la Constitución y nos estaba cerrando todos los espacios. Ya se había producido la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue el 1 de enero del 58 y la Revolución Cubana sirvió de ejemplo a casi todos los países de la América Latina a seguir esa lucha para llegar a la revolución. Entonces, el partido, el MIR, empezó a discutir la posibilidad de hacer lo que es una revolución cubana, que irnos a las guerrillas, empezar a hacer guerrillas tanto en el monte como en la ciudad, las guerrillas urbanas y las guerrillas rurales. Poco a poco se fue dando idea hasta que el partido se vio involucrado en eso. Al gobierno está con una alternativa que ilegalizar el MIR, ilegalizar al Partido Comunista y hacer presos a todo ministra y a todo comunista que consiguiera y a torturarlos. Bueno, se va a la guerrilla.
tanto la guerrilla rural y los que no votaron ni en la guerrilla rural ni en la guerrilla urbana, porque por razones físicas no podíamos. Uno llevaba, uno subía al cerro, entonces al empezar el entrenamiento y los que teníamos ciertos defectos físicos, no, usted no puede estar aquí, usted tiene que bajar. Pues yo quiero estar, no, tú eres una rémora. Entonces lo bajaban a uno, no bajaba, entonces se creó una nueva cuestión que se llamaba el correaje. El correaje era la vinculación de la comunidad revolucionaria de los pueblos con la guerrilla, tanto la guerrilla urbana como la guerrilla rural. Ese correaje fue muy interesante, porque a mí me tocó ser parte de ese correaje bastante tiempo, mientras estuvimos en la guerrilla. Bueno, la guerrilla fue tenía éxito y tenía fracaso, pero el fracaso más grave que tuvo la guerrilla fue que no tuvo base mundial. Yo creo que lo que ocurrió ahí es que nosotros apresuramos la marcha. Estaba muy reciente la caída de Pérez Jiménez para nosotros abordar esa cuestión. Teníamos que haber esperado que Betancourt y su camarilla se hubiesen quitado la máscara, se hubiesen vuelto unos editores para hacer. Pero no, hubo una desesperación y nos fuimos a la guerrilla. Bueno, nos derrotaron. Después vino el gobierno de reuniones y después del gobierno de reuniones, donde se cometieron masacres, llegó Caldera. Y a Caldera le tocó la especie de la pacificación. Entonces los partidos que ya analizaban que no había nada que hacer en la lucha armada, porque no teníamos base social, un respaldo de la base social no teníamos, los campesinos nos toleraban, pero no nos apoyaban. Entonces no valía la pena estar haciendo guerrillas si tú no tienes una base social con quien contar. Bueno, total que la guerrilla es derrotada. Derrotada la guerrilla, se incorporan muchos de ellos a la vida activa, civil. Y el MIR siguió transitando y participó de elecciones, sacaba su diputado, dos diputados. La vez que salió mejor el MIR fue una vez que sacó el 3% de la votación. Y bueno, en la siguiente periodo sacó el 1%. Y paulatinamente fue como desapareciendo del escenario político venezolano. Pero el MIR tuvo una característica especial. Todos sus militantes, los fundadores que se quedaron en el partido, los líderes que nunca traicionaron, tuvieron una formación ideológica extraordinaria. Fueron cuadros de una honestidad a toda prueba, con una moral muy alta. El MIR siempre fue señalado como una fuerza moral muy importante en Venezuela. Los miristas éramos y somos desprendidos, no somos gente que andamos buscando prebendas ni cosas de eso, en el accionar político. Entonces, nos tocó una experiencia ingrata, cuando ya como partido no teníamos nada que buscar, que fue que en una conferencia nacional el partido decide disolverse, y por mayoría se disolvió, y los cuadros se incorporaron al MAS. Algunos nos incorporamos al MAS, y duramos muy poco tiempo cuando nos dimos cuenta que el MAS no era otra cosa sino la acción democrática de los años 40, que no era un partido revolucionario. Y tuvimos que dejar el MAS por tiempo. Y nos quedamos sin partido. Nos quedamos soñando con un partido revolucionario. Y todavía seguimos soñando con ese partido revolucionario. Ya el partido desapareció hace tiempo. El año que viene, cumple 52 años de haber sido fundado. Habemos muchos todavía que nos conseguimos y empezamos. Hace 2 años, mejor dicho, el año pasado, los años 70, hicimos un encuentro de militantes del MAS, del MIR, aquí en Maracaibo, para celebrar los 50 años de la fundación del MIR. Fuimos como 100 personas. Yo estaba muy contento porque todavía había cuadros que respaldaban al partido, respaldaban sus principios, respaldaban la honorabilidad, la honestidad, la solidaridad, que fue una de las grandes cosas que tuvo el MIR. Bueno,
Entonces, algunos cuadros nos estamos contactando porque queremos ver si pudiéramos, ahora que se va a hacer el gran polo patriótico, yo soy de los que piensan que debemos inscribirnos en ese polo como movimiento de izquierda revolucionaria, porque eso le va a servir a la revolución y al presidente Chávez de un aliciente moral extraordinario. En el PSV se cuestionan muchos cuadros que no tienen esa honestidad a toda prueba. Se dice que hay muchos corruptos dentro del PSV que están en el gobierno. Entonces una fuerza moral como la del MIR haría falta en ese pueblo. Yo estoy en contacto con algunos compañeros a ver si nosotros al inscribirnos nos inscribimos como movimiento izquierda revolucionaria y plantearle al presidente para abril del año que viene, hacer un encuentro de Caracas donde él esté presente y nosotros respaldar su candidatura. Yo sé que ese será un espaldarazo extraordinario para el presidente, porque una fuerza moral como la del MIR no se consigue tan fácilmente. Y pienso que el presidente podría aceptar eso. Y nosotros contentos tenemos de darle nuestro apoyo. No le vamos a pedir cargo alguno, porque en primer lugar ya nosotros no somos ningunos chamos, ya tenemos una edad lo suficientemente alta como aspirar a estar en un cargo público. Ya nosotros no tenemos la fortaleza que teníamos en los años 60. Y eso es así, la naturaleza humana va llevando uno hasta que llega la vejez, y la vejez ya no es para estar haciendo las gracias que hacemos en la juventud. La vejez está para crear nietos, la vejez está para aconsejar a los jóvenes, aconsejar a los adultos qué camino debe cogerse, por qué no se puede poblar, y denunciar también al imperio como el peor enemigo de la humanidad.